Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos para presentarles siempre este estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando acerca de Mateo capítulo 25, los versos 14 hasta el 30, donde estamos viendo de arriesgarlo todo por el Señor. Y aquí estamos analizando más detenidamente esa parábola acerca de los talentos. Hemos visto en su primera parte sobre la responsabilidad y el riesgo. Ahora vamos a continuar viendo sobre lo que es la respuesta y la rebeldía. Y esto lo vamos a ver específicamente en los versos 15 al 19 de Mateo capítulo 25. La respuesta que tenemos acá es la siguiente. Después que el Señor se fue lejos, dice. O sea, aquí estamos viendo que muchos de los textos más antiguos incluyen una palabra, griega que tiene este significado. Ya, el que había recibido 5 talentos fue de inmediato y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ahí lo dice el verso 16. No desperdició tiempo. Tan pronto como su señor salió, usó lo que se le había dado. Nosotros no sabemos cómo usó exactamente los talentos. Puede ser que comprara un negocio, puede ser que comprara y vendiera en el mercado financiero de aquella época. Cual haya sido su negocio, lo cierto es que ganó 5 talentos más. Por lo tanto, el hombre que recibió 5 talentos cumplió su responsabilidad. Dice el verso 17, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Esta es la respuesta que tuvo, pero ahora entremos a ver el aspecto de la rebeldía. Esto nos lleva al hombre que recibió un talento. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 18. Tan pronto se perdió de vista el señor, a lo mejor es probable que el hombre corriera a su huerto, cavara un profundo hoyo, porque recuerden que era una cantidad considerable, dejara caer el dinero y luego lo cubriera. En aquel tiempo no era raro que se acostumbrara a hacer esto, pues en aquellos tiempos no existían bancos como los que tenemos hoy en día. La gente a menudo escondía su dinero para mantenerlo seguro. Y yo le pregunto, ¿ha conocido usted gente que en el pasado guardaba su dinero en algunos frascos o que a lo mejor lo escondían debajo del colchón o lo subían en una lata cualquiera? Si usted ha conocido personas así, es algo que en nuestra época no es común, pero en muchas décadas pasadas, o hablando de siglos anteriores, era común esta costumbre. Por eso es que habían personas que cuando excavaban para construir, para lo que fuera, se encontraban con tesoros. Entonces, vemos pues que
Puede que a usted le sorprenda enterarse de que a los ojos de algunos este hombre que había recibido un talento era considerado sabio y prudente. Los rabinos también tenían sus parábolas, y se habla de una parábola que relataba lo siguiente, y oiga lo que le voy a leer. Un hombre rico estaba saliendo para hacer un largo viaje. Llamó a 2 de sus siervos y dijo: voy a dejar mis riquezas en sus manos. No podemos saber si se está hablando del total de las riquezas, pero dice que las repartió entre los 2 siervos y se fue. Mientras estuvo ausente, uno de los siervos invirtió lo que había recibido y lo perdió todo. Pero el otro siervo tomó lo que había recibido y lo escondió hasta que el Señor volvió. De este modo, él pudo devolver a su Señor todo lo que se le había dado. El Señor lo alabó y lo puso a cargo de su casa, pero el siervo que perdió el dinero de su Señor fue sentenciado a muerte. Se habla pues de estas parábolas de los rabinos que hacían todo lo contrario de lo que la parábola aquí nos está enseñando. Uno que recibe, lo invierte y le va mal y lo pierde todo. Uno que lo recibe y lo guarda, y luego cuando viene su Señor se lo entrega intacto, y este sí recibe la alabanza. El que lo pierde todo es sentenciado a muerte. Si usted recuerda, expresé anteriormente que las enseñanzas de Jesús habrían sido sorprendentes, incluso escandalosas para algunos de sus oyentes. Su parábola enseña prácticamente lo contrario de esta parábola de los rabinos, como decía hace unos instantes. El Señor le quitó la etiqueta de héroe al siervo que escondió el dinero y le dio, como quien dice, un calificativo de villano. Es decir, nosotros vemos que Cristo le quitó el aparente honor que podía haber tenido. El Señor estuvo ausente mucho tiempo, lo dice el verso 19. Ahora bien, ¿qué es lo que supone que hizo durante todo este tiempo el hombre que recibió solamente un talento? ¿Qué es lo que se supone que hizo? Ciertamente no estuvo comerciando con el dinero que se le había entregado, sino que estuvo ocioso en un hoyo en la tierra. No sabemos qué hizo con su tiempo, pero una cosa sí sabemos, y esta es que no estuvo sirviendo a su Señor. Esto es lo que tenemos que aprender. Entonces, tengamos claro qué fue lo que hizo mal el hombre que recibió un talento. Es decir, no despilfarró el dinero como lo despilfarró el mayordomo infiel. Si usted va a Lucas en el capítulo 16 y el versículo 1, mire lo que dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como el disipador de sus bienes. Es decir, que el que recibió un talento no lo malgastó en una vida impía como lo malgastó el hijo pródigo. Noten aquí en el capítulo 15 de Lucas, en el verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente. No acabó por un monto de 10.000 talentos como acabó el siervo injusto, lo que tenemos en Mateo capítulo 18 y el versículo 24, perdón. Miren lo que dice acá: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. O sea, una cantidad, como le hemos dicho en lecciones anteriores, imposible de pagar. Lo único malo que hizo fue que no atinó a usar, mejor dicho, lo que tenía. Le importó poco usar lo que tenía. Ninguna parábola puede referirse a toda situación posible. Y en esta parábola, el hombre que recibió un talento no lo usó. Y esto trasladándolo a la vida real. En la vida real, el equivalente del hombre que recibió 5 talentos o del que recibió 2 talentos es el que a menudo no atina a usar todos sus talentos. Y esto puede ser aún más engañoso. Si el hombre que recibió 5 talentos solo atina a usar 4 de sus talentos, él puede parecer que sirve al Señor fielmente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, está joven, piensa en una forma diferente. La manera más fácil de perder el alma de uno es que no se haga nada. Esa es la manera más fácil. En mi vida de siervo de Dios, en mi vida de cristiano, conozco de hermanos, de hermanas que por un tiempo fueron fieles al Señor, sirvieron dentro del reino del Señor, pero de repente se apagaron totalmente. Y claro, para no hacer nada, para esto no hace falta ninguna destreza ni esfuerzo especial. Cualquiera puede hacerlo y muchos lo hacen. Por ejemplo, hay que saber entender los talentos en las personas, pasándolo no al aspecto de lo financiero, sino al aspecto de las habilidades. Hay personas que tienen habilidades dentro de la iglesia y no las usan. Y se puede creer que cualquier cristiano puede decir de que él no tiene ninguna habilidad para lo cual servir dentro de la iglesia. Y esto no es cierto, porque por mínima que sea nuestra habilidad, la debemos de usar dentro del reino de nuestro Señor. Pero veamos el aspecto que corresponde a las recompensas y las razones que tenemos para esto, y esto lo vemos específicamente en los versos 19 hasta el 25. Veamos primero acerca de las recompensas. Después de mucho tiempo, dice que vino el Señor a casa a arreglar cuentas con sus esclavos. Ahí lo vemos en el verso 19. Usted y yo somos mayordomos de Dios y algún día nuestro Señor volverá. Mire lo que dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 1 y el versículo 11. Dice: los cuales también les dijeron:
varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Luego nosotros también tendremos que rendir cuentas de nuestra mayordomía. Dice en Romanos, en el capítulo 14 y el versículo 12, miren lo que dice acá: de manera que a cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es una situación totalmente muy personal. El primero, por decirlo así, en ser auditado fue el hombre que recibió 5 talentos. No hay cosa más terrible en el aspecto financiero. Dicen que los que se desenvuelven en el campo de las finanzas no le temen tanto al contador de la empresa, le temen cuando llega un auditor, porque el auditor le pide cuentas cabales, y si este auditor encuentra una anomalía, él la va a denunciar y le puede costar la cárcel misma. Es probable que estuviera ansioso por dar su informe. Me imagino la sonrisa que se dibujó en su rostro cuando dijo: Señor, 5 talentos me diste, o 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. No hay duda de que el Señor también sonrió cuando respondió diciendo: bien, buen siervo y fiel. ¿Ve? Note cómo se refirió el Señor al esclavo. No dijo: bien hecho, astuto y exitoso esclavo, sino que lo elogió como buen siervo y fiel. Estas palabras son muy poderosas. No todos podemos ser astutos, muchos de nosotros jamás seremos exitosos del modo que el mundo estima el éxito, pero todos podemos ser buenos y fieles. Todos podemos ser, es decir, todos podemos tomar lo que el Señor nos da y hacer todo lo que podemos con ello. Eso es todo lo que Él pide de nosotros. Es decir, tenga presente que se trataba de un señor hablando a un esclavo. Y el esclavo era propiedad suya. Este no le debía nada a aquel, ni siquiera las gracias. Así eran tratados los esclavos. Entonces, Jesús había dicho que cuando un esclavo obedecía los mandamientos de su Señor, él debía decir: siervo útil soy, pues lo que debía hacer hice. Lucas capítulo 17, versículo 10. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la generosa respuesta del Señor de la parábola nos dice algo acerca del carácter del hombre. Era justo y considerado para con los demás. Aparentemente buscaba oportunidades para elogiar y para recompensar. Y esto fue lo primero que le dijo al hombre que había recibido 5 talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay una versión que dice: has probado que eres digno de confianza en una cosa pequeña, ahora te pondré a cargo de algo grande. Entonces le dijo al hombre que había recibido 5 talentos: entra en el gozo de tu Señor.
Esto puede referirse a que se le permitiría participar en la celebración de la venida del Señor. Podía ser una invitación a comer a la mesa del Señor. O sea que tal honor pudo haber abarcado incluso que se le pusiera a lo mejor en libertad. Recordemos que era un esclavo. Luego estaba el hombre que había recibido 2 talentos. Este también estaba feliz de dar su informe diciendo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Verso 22. Podríamos esperar que la recompensa dada a este fuera diferente de la que se le dio al esclavo que ganó 3 talentos más que él, pero recibió el mismo elogio y la misma recompensa. Y vemos equitativamente esta situación. No se le podía pedir al que había recibido 2 que diera 5 talentos más. No se le podía pedir al que recibió 5 que solo diera 2. La Biblia no tiene muchos versículos duplicados, pero los versículos 21 y 23 dicen exactamente lo mismo. Al igual que el hombre que recibió 5 talentos, el que recibió 2 hizo todo lo que estuvo a su alcance, y esto era todo lo que el Señor le pedía. Y también le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo le dice. Es decir, nosotros podemos ver pues que quien quiera que esté dispuesto a tomar riesgos por el Señor es un ganador. Yo le pregunto, ¿hay algo que usted cree que Dios desea que usted haga? ¿O tiene usted temor de hacerlo? ¿O tiene temor de fracasar? Yo le digo, hágalo de todos modos. Que usted tenga éxito o que fracase es relativamente poco importante. Es bien probable que este que recibió solamente un talento y lo haya trabajado y no haya recibido el otro talento de ganancia, pueda que pudiera haber recibido el 50% o un 30%, pero el Señor hubiera visto su esfuerzo. ¿Ve? Lo importante es que usted haga todo lo que esté a su alcance. Entonces Dios le dirá a usted también: bien, buen siervo fiel. Ahora, ¿cuáles fueron las razones? Nosotros hablamos pues de las recompensas, pero ¿cuáles fueron las razones? El hombre que recibió un talento presentó su informe de último. A lo mejor es probable que hubiera estado quedándose atrás, horrorizado por el momento, por lo que le dijo al de 5 y le dijo al de 2. Al final, sin embargo, llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 24. La crítica que se le lanza al carácter del Señor se basaba en los métodos de siembra y de siega de aquellos tiempos. No había cercas que separaran un campo de otro. Los campos estaban juntos el uno al otro. La semilla se sembraba, o sea, se esparcía a mano. El esclavo describió al Señor como un tacaño. Así lo describió. Un tacaño que se justificaba diciendo: puede que una parte de mi semilla haya caído sobre el campo del vecino, así que
me adentraré a cegar unos metros dentro de su terreno para estar seguro de que recojo todo lo que es mío. En otras palabras, el esclavo acusó a su señor de ser codicioso, agarrado, injusto e incluso poco honrado. Y la pregunta ¿es esta una evaluación justa? Contraste las palabras que dijo el hombre que había recibido un talento con lo que vimos anteriormente acerca del carácter del Señor. Alguien que estaba dispuesto, incluso deseoso, de elogiar y de recompensar la fidelidad. Y una cosa bien importante sobre esto es lo que quiero decirles. Un peligro al que nos exponemos cuando no estamos dispuestos a tomar riesgos por el Señor es que nos puede llevar a cuestionar el carácter de Dios. Podemos empezar a creer que Él es un legislador injusto. Podemos pensar que es un capataz exigente. Podemos pensar que es un tirano insaciable, en lugar de verlo como un padre amoroso y un padre lleno de compasión. Entonces vemos que el hombre que había recibido un talento, agregó, dice, por lo cual tuve miedo. Usted sabe que nos inspiran compasión los que tienen miedo. Cuando usted ve a un niño que de repente tiene miedo a algo, ¿qué es lo que usted hace? Pues le protege, no quiere que ese niño entre en una situación de pánico. Todos tenemos miedo a algo, esta es una realidad. Sin embargo, necesitamos hacernos esta pregunta: ¿se debe mi miedo que no confío en el Señor? Eso es diferente. ¿Ve? Cuando Dios dio una lista de los que se perderían, miren lo que dice, y ya lo hemos estudiado, y nada menos lo estudiamos precisamente este día en Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8. Noten lo que dice ahí: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Pero quiero presentarle primeramente lo que dice aquí. Él puso en primer lugar a los cobardes. O sea, una cosa es tener un miedo sano, se puede decir. Otra cosa es ser un cobarde. Esa es una realidad. Le dice: tuve miedo, dijo el esclavo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Es probable que tuviera miedo de fracasar. Puede que haya tenido miedo de que no le hubiera ido tan bien como los que recibieron 2 y 5 talentos. Es decir, había dejado claro que tenía miedo de no poder complacer a su Señor. Y esto es lo que en efecto estaba diciendo: me vi en una situación sin salida, así que no hice nada. Es como cuando el Señor nos demanda predicar la palabra de nuestro Señor. Tenemos la oportunidad de enseñarle a la persona que está a nuestro lado. Cuando agarramos un taxi y va el motorista, tenemos la oportunidad, no hay que tener miedo de enseñarle la palabra. ¿Ve? El hombre culpó a todo el mundo, excepto a sí mismo. Él no se culpó a él. Nosotros aprendemos en la vida a culpar a los demás. Eso es bien fácil en el ser humano. Hay una anécdota
de dos niños que se señalan el uno al otro diciendo, él fue. Y los niños tienen esta costumbre, pero al menos son niños. Y muchos de ellos, cuando hablo de niños, en una edad que la maldad no reina en ellos, tal vez lo están diciendo con cierta inocencia. Pero hablemos de los adultos. Hay quienes culpan a sus padres por sus defectos. Hay quienes culpan a la sociedad. Hay quienes culpan incluso a Dios. Si usted quiere encontrar a alguien a quien culpar por sus errores, el mejor lugar donde lo puede encontrar es en el espejo. Mírese a usted mismo. Mírese a usted mismo. Yo puedo hacer un recuento de mi vida a mi edad que ya tengo, y muchas cosas que a esta edad no logré, podría yo culpar una serie de factores, una serie de circunstancias, pero quizás, y lo más seguro es, que el único culpable soy yo mismo. Termino diciendo lo siguiente, pues, que el hombre que había recibido un talento extendió su mano con lo que se le había dado, el precioso metal, un metal que ahora estaba sucio, que ahora estaba deslumbrado y que estaba oloroso a humedad. Y dijo, aquí tienes lo que es tuyo, te lo devuelvo, no te he producido nada, como dando a entender que su Señor no debía esperar más. Esa fue la actitud de él. Y esa es la lección que nosotros tenemos que aprender. Que el Señor espera que nosotros demos mucho de nuestros talentos, que nosotros demos mucho de nuestras habilidades. ¿Ve? Yo, por ejemplo, siempre animo a cualquier hermano o a hermana con una habilidad. Mire, practíquela, explote esa habilidad, transmite esa habilidad. El que puede enseñar o quien puede enseñar a niños, que enseñe a niños. El que puede cantar, que enseñe a otros a cantar. El que puede trazar la palabra, también que enseñe a otros a trazar la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que quiere nuestro Señor para cada uno de nosotros. Termino pues con lo que aquí estamos presentando. En la próxima lección vamos a ver la parte conclusiva de esta importante lección que trata precisamente acerca de arriesgarlo todo por el Señor. Dios bendiga su palabra.